Vamos a empezar el panel llamado La deuda interna, propuestas hacia el Poder Ejecutivo, reforma policial y reforma penitenciaria. En el marco de este encuentro nacional por una seguridad democrática y popular, convocado de la campaña nacional contra la violencia institucional. En principio, señalar, estamos muy contentos por la convocatoria, por la cantidad de compañeros y compañeras presentes en este encuentro, por la cantidad de compañeros que han dicho que sí, que querían estar presentes, que querían participar de los paneles, de distintos lugares, de la gestión pública, de la academia, del periodismo, de los compañeros y compañeras familiares, de las víctimas de la violencia institucional, y eso para nosotros es muy importante en momentos donde pareciera que el discurso político, el discurso mediático ha virado hacia determinados lugares que se contradicen con los planteos que tenemos claramente de la campaña contra la violencia institucional, que piensa o pretende pensar la cuestión de la seguridad pública en consonancia con el respeto de los derechos humanos, en consonancia con el respeto de los derechos de las mayorías populares. Y en ese marco, este nivel de concurrencia indica que quizás esa supuesta hegemonía de esas otras ideas con las que confrontamos, con las que discutimos, no está, ¿no? La campaña, muy brevemente, yo quiero ser muy breve para que puedan hablar los expositores. Quiero señalar que Marcelo Saín acaba de llamar para disculparse, está en cama, era imposible que viniera, y en el caso de León Arrañán están viendo si está en el recinto, si está por acá, para guiarlo hasta el salón. La verdad que desconozco en mi caso si está presente, pero bueno, vamos a esperar de todas maneras. Y aquí tenemos una silla vacía para él. Hay una silla vacía, decía que la campaña tiene dos frentes de trabajo, de batalla, la campaña contra la violencia institucional. Uno tiene que ver con el abordaje, el acompañamiento, la denuncia de casos puntuales, de hechos de violencia institucional, de ser un mecanismo de instalación en el debate público, de instalación en ámbitos institucionales, de instalación en distintos ámbitos de hechos puntuales de violencia institucional que creemos es necesario, alrededor de lo que creemos que es necesario dar un acompañamiento, escuchar a las víctimas, ser un motor y un ámbito sobre todo de organización de los familiares de las víctimas de la violencia institucional. Esa es una parte de la campaña. La otra es la de pensar, y en base a esas experiencias individuales, particulares y organizativas, pensar, discutir e intentar influir en torno a respuesta a esas situaciones vividas por nuestros compañeros, nuestras compañeras, por nuestra sociedad, por nuestro pueblo, ¿no? Y este panel tiene que ver un poco con eso, con la propuesta, con las reformas estructurales necesarias. Hablamos en este caso de reforma policial y reforma penitenciaria. El otro panel que se está desarrollando en paralelo, que no voy a promocionar para que no se vayan al otro panel, habla de las reformas judiciales necesarias, ¿no? Entonces, esta es la otra pata de la campaña. Y me parece interesante esta otra parte de la campaña, porque fundamentalmente en momentos donde se intenta instalar la idea de que los problemas de seguridad o vinculados a la seguridad pública se resolverían, ¿no es cierto?, con la impunidad en general se resolvería con una mirada de aumento, que implique el aumento de las penas, que implique el poder punitivo del Estado, con respecto a algunos delitos, hay que decirlo, porque a veces nos equivocamos y decimos, bueno, es una mirada punitivista, en realidad para
positivista con respecto a algunos delitos, porque en realidad el nuevo proyecto, el anteproyecto, la propuesta para un nuevo Código Penal, en realidad pena una serie de delitos que hoy no están penados en nuestro Código Penal, que algunos de estos actores que lo impugnan, en realidad, aunque no lo dicen porque no hablan de esos otros delitos, sabemos a ciencia cierta que están más preocupados en que se empiecen a penar esos delitos que por aumentar las penas o el discurso más superficial que sostienen pareciera indicar, ¿no? Entonces, en ese marco, la discusión que nos interesa a nosotros, o nos interesa llevar la discusión muchísimo más, ya que hablamos de impunidad, hablamos cuando hablamos de impunidad hablamos de alguien que no fue penado en función de algún delito que cometió. Evidentemente estamos hablando de no esclarecimiento, y el esclarecimiento no tiene que ver con el monto de las penas, sino con quiénes investigan, cómo se investigan, ¿cierto? Quiénes investigan como auxiliares de la justicia en última instancia, ya que estamos hablando de la policía, cuáles son sus métodos, ¿no es cierto? Y qué rol cumple a la hora de tener la potestad de investigar esos delitos, muchas veces en la gestión de la violencia en el territorio, de la gestión del delito en el territorio, ¿no? En ese marco me parece que quizás el título del panel, más que propuestas hacia el Poder Ejecutivo, yo le pondría propuestas hacia los poderes ejecutivos, porque cuando hablamos de reforma y de reformas policiales, creo que en algo fue muy certera Cristina en el discurso por los 30 años de la recuperación de la democracia, que fue en señalar que una de las grandes deudas de esa democracia o de los sistemas institucionales provinciales, de las democracias provinciales, fue la reforma de las policías provinciales, ¿no? Bueno, algunos de los que estamos en este panel provenimos de distintas provincias, este es un encuentro federal, y en cada una de esas provincias donde la campaña tiene presencia también viene impulsando la necesidad de reformas policiales. Mientras los ascensos, los premios de castigo, las mismas investigaciones de las comisiones de los miembros de la fuerza, por la misma fuerza, ¿no es cierto?, de los miembros que haya cometido el ilícito, por la misma fuerza, etc., estén en manos de la misma jefatura de la fuerza, es imposible hablar de reforma policial, por lo menos en base a los preceptos del Acuerdo para la Seguridad Democrática, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, este panel pretende discutir precisamente frente a la realidad que en los paneles anteriores se expuso, la realidad que se vive cotidianamente, la relación entre las fuerzas de seguridad y los sectores populares, cómo podemos pensar una respuesta que tenga que ver con reformas y cambios estructurales. En este panel, fundamentalmente de las policías y de los servicios penitenciarios, federales y provinciales. Propongo que sea Raquel la que encabece el panel y la que empiece el panel. Las deudas pendientes de nuestra sociedad son la democratización de las fuerzas policiales, del servicio penitenciario y de la justicia, y alcanzar la igualdad y la no discriminación. Y a pesar de los avances de los últimos tiempos, de la ampliación de derechos, hay continuidades. Persiste el patrón de conducta policial violenta, especialmente sobre los jóvenes. Mariano Pitis y Darío Riquelme fueron víctimas de la mano dura, un caso testigo de la violencia policial, de las consecuencias de la aplicación de esas políticas como método para combatir el delito. Recordemos que el gobernador de la provincia, Carlos Federico Ruffat, ganó con el discurso de hay que hacer bala. No nos engañemos, la mano dura en los barrios significa pena de muerte e incrementa la violencia social, creando un clima propicio para los linchamientos. Hemos visto aplicar esta receta demasiadas veces y siempre han fracasado. Y no podemos dejar de relacionar los sucesos ocurridos recientemente para crear un clima de violencia que alimenta el discurso punitivo. La preocupación por el narcotráfico, delito que debe ser perseguido identificando a las grandes bandas que se benefician y a los contactos políticos, policiales y judiciales que los protegen, y no quedarse solamente con el último eslabón de la cadena,
los pequeños kiosquitos o que venden para poder consumir. Otro de los puntos es la oposición al anteproyecto del Código Penal, el juntar firmas para el no, el negarse a debatirlo. La aparición de los mal llamados linchamientos, con turbas de vecinos exaltados y violentos que matan o lesionan a personas reducidas e indefensas por la sospecha o por arrebatar un reloj. Y digo mal llamado porque en realidad es un delito con agravantes, es un homicidio en el caso de llegar a la muerte con agravantes. El otro es el lanzamiento del plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que seguramente agravará los casos de violencia institucional. Y por último, la propuesta de volver al servicio militar obligatorio, que es inapropiada, estigmatizante porque refiere a un solo sector de la población y desconoce la lucha dada para conseguir su eliminación. No nos olvidemos de Omar Carrasco, fue el límite que nunca debieron cruzar. Hay programas desde el Gobierno Nacional que encaran la educación para formar personas con espíritu crítico, que les puedan pensar, analizar y por último elegir. No una formación militarizada donde prevalece la obediencia sin cuestionamiento. Y vuelven a sonar las sirenas de siempre, los discursos de más policía, más cárceles, más penas, más cámaras. Por eso es fundamental volver a poner en agenda la seguridad democrática. Yo creo que en este momento no está en agenda. Por eso este encuentro esperemos que lo logre. Nunca ha sido la solución el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas o el encierro masivo. La fuerza de seguridad con su autogobierno, su formación militarizada, su carácter corporativo, los altos niveles de corrupción, su participación en redes ilegales y la falta de profesionalización han generado ineficiencia en la prevención y persecución del delito y la desconfianza de los miembros de la comunidad en la institución policial. Ahora, sabemos que toda práctica social se legitima a través de un discurso. Las prácticas discriminatorias y violentas, policiales y judiciales existen, pero se han mantenido vigentes también porque hay un discurso generalizado que las avala. Y esta categorización negativa que en general se hace, siempre ha estado en el imaginario colectivo que hay vidas más valiosas o más dignas que otras. Ese otro diferente que se visualiza como enemigo o peligroso. Y esta categorización no es nueva. Ha estado desde hace muchísimos años y se ha ido modificando a lo largo de la historia. Yo recuerdo los cabecitas negras, los inmigrantes, los subversivos. Hoy, en el imaginario social y mediático, el sospechoso es el joven que tiene determinadas condiciones físicas o que vive en determinados lugares. Y desde los medios de comunicación se incentiva la difusión y fijación de los estereotipos y la estigmatización especialmente de ellos. Frente a una sociedad excluyente, con grandes desigualdades, donde hay que tener para pertenecer, que pregona que los problemas del delito y la violencia se resuelven con más penas, se complejiza encontrar una salida respetuosa de los derechos fundamentales. Necesitamos un cambio cultural profundo, encontrar un discurso que nos permita sentirnos una vez más una comunidad de hombres libres e iguales. Reiteramos que es fundamental volver a poner en agenda la necesidad de una seguridad democrática, porque para más seguridad necesitamos más democracia, para más justicia, más democracia. Y debatir qué tipo de policía necesitamos y queremos, y qué tipo de justicia también necesitamos y queremos. Quiero hacer una reflexión
porque hace poco tiempo, después de 14 años de un proceso judicial, hemos alcanzado una sentencia firme. La justicia no repara, pero es necesaria. Nos sentimos tranquilos porque los asesinatos de Mariano Willis y de Darío Riquelme no quedaron impunes, porque las víctimas han recuperado la dignidad, porque se han marcado claramente los límites que las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad no deben ni pueden cruzar para combatir el delito. Y porque es el Estado, a través de la condena, quien reafirma el valor de la vida y da la garantía de no repetición. Bueno, y tengo una propuesta. Mi propuesta es hacer un registro nacional de personal exonerado por delitos, digamos, exonerado de las fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario, por delitos graves y gravísimos, delitos contra los derechos humanos. Hice una habilitación para trabajar en el ámbito de la seguridad pública y privada. Y esto lo digo porque cuando un funcionario policial de una provincia es exonerado en esa provincia, puede trabajar en seguridad en otra provincia. Son pocas las que piden antecedentes. La provincia, por ejemplo, Cava, por ejemplo, no lo pedía. Y me parece que esto es hacer prevención. Digamos, nadie se opone a que ellos trabajen, salvo si nos oponemos a que lo hagan en el ámbito de la seguridad. Y decimos también la seguridad privada, porque con este plan de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera se lo quiere incorporar, me parece que este registro va a ser también hacer prevención. Noción del compañero Gustavo Palmiro. Bueno, para mí es, muchas gracias por la invitación de la campaña en la que participamos. Participé como ustedes, el Ministerio participó desde la universidad. Me parece que además compartir, aún con los ausentes, pero también con los presentes, casos, momentos de gestión, militancia, proyectos, y me parece que la existencia de que este panel es como efecto también de esas relaciones, no solamente un panel armado de personas que nos conocemos, y esto marca un colectivo, una militancia, la existencia de proyectos, y me pareció alentador, me pareció importante el título del panel, en este sentido de la deuda interna, y reflexionar un poco algunas ideas muy breves alrededor de esa deuda que se plantea con las reformas policiales y las reformas penitenciarias hacia la democracia, pero me parece que, y esa deuda saldarla con propuestas, pero también para saber cuál es la deuda, me parece también importante ver lo que se ha hecho, lo que está, los intentos de saldar esa deuda, como lo que ya se pagó para no pagarlo de nuevo, o lo que está en discusión para saldarlo, para consolidarlo. Y es claro que es un campo, como todos los campos de la política y de la militancia, que tiene avances y retrocesos, y todos los que trabajamos en estos temas, todos los que perseguimos proyectos o ideas políticas, de la militancia de derechos humanos, de la militancia política, de la militancia de la justicia, que no lo tomamos solamente como una profesión, un trabajo. Hay momentos de alegría cuando salen y de tristeza y de dolor con los retrocesos, de mucho dolor además, porque se juega la vida, la muerte de compañeros, de personas que muchos de militares del barrio también conocen, o sea, inclusive de personas cercanas, no solo cuando habla de la violencia policial, se está hablando de la violencia policial de sectores, o sea, para muchos militares son personas cercanas, las que fueron heridas, o los abogados que tenemos que ir a buscar a una comisaría, y después de atenderlo en una cárcel, ir a atender a sus familiares porque esa persona murió en la cárcel. O sea, y esto es una cuestión fundamental porque muchas veces estas reformas en el sistema penitenciario
en sistemas policiales, en sistemas de justicia, avanzan también a fuerza de tragedias. Es lamentable, pero suceden en esos momentos. Muchas de las reformas se han dado después de momentos trágicos, de muertes que pensaba que no tendrían que ocurrir, que no iban a pasar. En esa línea, me parece que cuando uno habla de reforma policial o de reforma penitenciaria y piensa en un diseño institucional, en un perfil profesional, en cómo lo organiza desde un sector democrático, lo que está pensando es que va a haber instituciones que puedan acompañar las políticas de inclusión social desarrolladas desde el resto del aparato del Estado y acompañadas por el resto de los sectores sociales que acompañen esas políticas de inclusión. Una burocracia. Cuando uno habla de una reforma policial, una reforma penitenciaria, está hablando de las reformas de una burocracia y espera que esas burocracias puedan organizarse para respetar los derechos de las personas conforme a las prioridades que plantea la Constitución, las prioridades que generan son los valores de esa sociedad, de estos sectores que no tienen particularmente, donde más importante es la vida que los bienes que se tienen y que se defienda primero precisamente eso, la vida, la integridad física y no particularmente los bienes. La violencia institucional es precisamente lo que atenta contra pensar esas instituciones de seguridad. No, como decir, no está hablando como un instrumento del Estado que promueven la inclusión, sino en burocracias que protegen, desarrollan prácticas violentas o que permiten en su interior el desarrollo o la existencia de grupos que pueden ser más o menos extensos, que pueden ser inclusive grupos más o menos profesionales, que se encargan de extorsionar a la gente, de maltratarla, de vulnerar sus derechos, de asesinarla, de inclusive disparar o asesinar delincuentes que no se resistieron o que no implicaban una amenaza contra la vida de otros ciudadanos. Y en casos selectivos, ¿por qué no? Cuando uno piensa en arruga, en desapariciones selectivas, ¿no? Aún en democracia. Y esto dentro del marco de una burocracia. Por eso las quiere reformar, precisamente para lograr lo otro. Y es importante saber en qué punto estamos, cuán lejos o no, cuando uno compara estas instituciones, las ve alrededor si uno lee La secta del gatillo alegre y la picana de Rodolfo Walsh, va a ver que analiza y conoce las instituciones, va a ver que hay unas que están más cerca, hay unas que parecen lo mismo, hay unas que están iguales, hay pedazos de algunas instituciones que parece que no se hubieran modificado para nada, y otras que están haciendo otras cosas. Y esto me parece que es fundamental. ¿Y por qué las reformas institucionales también son importantes? O sea, no todos los gobiernos en la democracia son igual de incluyentes. Las democracias, dentro de ellos, tienen gobiernos uno dice más democráticos, por lo menos que promueven políticas más incluyentes, más populares y además de un gobierno federal, procesos que son más conservadores, menos incluyentes. Y entonces uno dice, bueno, cuando una policía es democrática, ¿es una policía solamente incluyente? No, el problema que tenemos en nuestra estructura burocrática es que si uno es un gobierno excluyente, represivo, el aparato burocrático policial o penitenciario le es útil, sirve, y si uno quiere promover políticas inclusivas y quiere que eso sea acompañado de tácticas de seguridad y de uso de la fuerza que acompañen las otras políticas en términos inclusivos, esas instituciones empiezan a hacer ruido, no sirven para eso. En muchos aspectos, tiene que desarrollarlas. Esa es una reforma institucional. Y por eso lo que quiere es que haya instituciones que puedan servir también para acompañar con esas tácticas gobernadas por los gobiernos democráticos, por los poderes ejecutivos democráticas, con las legislaciones más inclusivas que puedan sacar la legislatura, por los procesos de reforma judicial más democráticos, esas políticas. Y que instituciones que inclusive cuando vengan momentos que no puedan acompañar fácilmente a represiones ilegales, que puedan resistirse frente a eso, que tengan entre sus héroes, entre sus funcionarios a los que consideran como modelos, actores que son profesionales de la democracia y no funcionarios que adquirieron sus medallas como policías asesinando a principios del siglo pasado obreros o reprimiendo inmigrantes. Es esto lo que es un modelo institucional cuando uno piensa en la democracia. ¿Por qué interesan las reformas institucionales?
decía, hay que ver cuán lejos y cerca estamos, para que no es, no todas, cuando uno tiene que plantear reformas institucionales, no son igual todas las mismas, que hubo en estos años avances y circunstancias importantes de reforma precisamente en esa línea. Uno de los, hubiera dicho, la prohibición de exportación de armas y toda una serie de regulaciones de las fuerzas federales en relación a las manifestaciones públicas es precisamente un uso de la fuerza que tiene que acompañar y asegurar el desarrollo de esas manifestaciones que son propias de la vida democrática, en lugar de tener, lo que pasaba unos años antes, un uso de las policías, de unas instituciones policiales, que cuando uno quería que manejaban propiamente la calle, muchas veces sin indicaciones políticas, y que las manifestaciones podían terminar en el asesinato de los manifestantes. Expropiar, o sea, un gobierno democrático en las circunstancias del 2003 no tiene solamente el gobierno de la calle, era una calle disputada entre actores políticos, entre movimientos sociales. Esta reforma lo que va, estas medidas de no represión de las manifestaciones, lo que plantean es que hay una negociación y un espacio de negociación entre movimientos sociales, actores políticos, el Estado y diferentes aspectos del Estado a lo que esos actores reclamaban, además del resto de los ciudadanos que querían pasar por esa calle. Que esa tensión propia de la democracia no fuera alterada a las 3 o 4 horas porque algún funcionario policial o un grupo de funcionarios le ocurría salir a asesinar a alguno de los manifestantes. Esto es fundamental para el desarrollo de la democracia y es esto, es decir, poder tener esa fuerza que necesitamos, que se necesita, que cualquier Estado necesita, precisamente para canalizar ese conflicto, para garantizar que esa manifestación se dé, para que el conflicto no quite entre los ciudadanos, para que en esa manifestación no maten a nadie, el uso de la fuerza. Esto me parece que es importante y implica después desarrollos profesionales de estos cuerpos, que no es solamente prohibir que algo se haga, bueno, cuáles van a ser las formaciones, esto es lo más técnico, cuáles van a ser las formas, las capacitaciones, los procesos de selección, el uniforme que necesitan una serie de funcionarios para poder hacer eso, respetando los derechos de la gente, no solo respetando el término de no matar a los manifestantes, porque cuál es la capacitación, los planos, las actividades que necesitan para reorientar la gente, el tráfico para garantizar que esa manifestación se desarrolle. Eso es una formación profesional acorde a lo que uno quiere con la política de inclusión. Esto lo planteo como un ejemplo. Y es claro que no todas las fuerzas, si uno ve la cantidad de fuerzas nacionales y provinciales, están en el mismo nivel. Y lo que no es la misma situación la que se plantea y los hechos. No es lo mismo la situación de la gendarmería levantando lo de Angeli en el 2007, fue 2008, en las rutas, que la metropolitana interviniendo en el conflicto del Portal. No son lo mismo. Y porque tienen procesos diferentes, indicaciones políticas y además capacidades para desarrollarlo diferente. Y esto me parece que esto es gran parte de los debates sobre las reformas institucionales. Particularmente, y esto estaba en la cuestión, en algunos procesos, muchos de esos procesos hemos participado nosotros como militantes. O sea, las primeras propuestas que las hacemos con inclusive Raquel, nos acompañaba a hacerlas, las firmábamos desde el CES sobre cómo tenía que identificarse a los policías en las manifestaciones. Esto también me parece importante, no son solamente reformas institucionales. El proceso de identificación que quedó consolidado en algunos barrios, como la cuestión de igualdad, apareció a partir de que los periodistas, gran parte de la falta de impunidad, o sea, de los casos que permitieron condenar a policías que estaban comprometidos, o funcionarios que estaban comprometidos en el caso de la represión de las protestas, tenía que ver con que pudieran identificarse. Y la obligación de identificarse implicaba también esa posibilidad de controlarse, porque se los había controlado, y de eventualmente evitar la impunidad de las vulneraciones, de las violaciones, tanto a nivel judicial como administrativo. Uno puede plantear también la necesidad desde la gestión después, yo fui secretario de planificación de formación durante la gestión de Lula Garré,
uno de los desafíos fue cómo hacer que los cuerpos de seguridad pudieran entrar en los barrios que no podían quedarse todavía, cómo hacer que las fuerzas de seguridad pudieran garantizar algunas cuestiones de seguridad de los barrios más pobres sin que los echaran a piedrazos. ¿Cómo se hace eso? Eso se puede garantizar un proyecto de inclusión, porque garantizarle seguridad, luz, que de noche se pueda entrar, salir, poder cobrar los peajes que cobran los chicos de esos lugares, que la gente entre y salga a trabajar, evitar una cuestión de violencia, que cuando los jueces daban órdenes de las cuestiones de violencia de género, el juez puede dar inhibiciones para que el hombre se acerque. ¿Quién se lo va a garantizar esa inhibición de acercarse? ¿No? Tiene que haber alguna fuerza de seguridad ahí. Bueno, ¿cómo se garantiza esto? Bueno, eso es un desafío de las reformas institucionales. Generar, en este caso, un cuerpo de prevención barrial, las indicaciones estratégicas de cambiar toda la relación de lo que fue el proyecto de Cinturón Sur, que aún continúa en términos de la presencia de Gendarmería en el sur de la ciudad, generar un nuevo cuerpo de la Policía Federal que pudiera entrar en estos barrios, implica precisamente cuestiones directamente relacionadas con la violencia institucional, porque implicó encontrar cuadros policiales, que en algunas policías son más, en otras son menos, en algunas están arrinconados, en otras tienen más desarrollo, que entendieran, inclusive que educaran al resto en que no se puede tirar un solo tiro en la villa. Porque por las características propias de ese lugar, por la historia, si uno tira un tiro ahí, si mata, no entra más. Y la policía tenía que quedarse, y no es que tenía que quedarse a la fuerza, hay que quedarse porque los vecinos quieren que se queden. Y cómo se hace el patrullaje, cómo se quedan a la noche. No es fácil quedarse a la noche para personas que yo las puedo educar pensando que ahí están todos los delincuentes, todos los maleantes, y que cada puerta que vean es una puerta derribada, o pensar que es otra cosa, que es un lugar donde el espacio público trabaja diferente y que hay que desarrollar estrategias para el trabajo público diferente de ese lugar. ¿Qué es una reforma institucional? Yo puedo dejar esos cuerpos encriptados y usarlos nada más que para eso, que no es poco. O puedo, desde ahí o de los otros cuerpos, empezar a desarrollar prácticas profesionales diferentes que empiecen a desbordar en el resto de las prácticas institucionales. Estas son también reformas institucionales, o reformas institucionales que empiezan desde lo normativo y van generando eso. Cualquiera de estas implica un gobierno político de esas instituciones e implica una profesionalización de las personas que tienen que saber hacer eso, porque es una profesión necesaria para la democracia, necesaria para la protección de los derechos. No voy a hablar más en términos de detalles de experiencias que pueden tener. Obviamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo educativo. O sea, ¿cómo uno garantiza que uno plantea la educación? Tiene que ser afuera, tiene que ser... Bueno, ¿cómo uno garantiza que haya docentes universitarios que bajan a dar clases? ¿Cómo modifica la estructura de formación para que estos docentes, para que sean una universidad más? Pero al mismo tiempo con las particularidades de formación que tienen y no pueda cruzar estos docentes. La formación en los barrios fue fundamental, la participación de organizaciones sociales que le contaban qué era el barrio, qué era lo que esperaban. Algunos, inclusive algunos de los capacitadores, habían estado presos. Pero es fundamental ese palo, porque habían ido presos, cuál era su relación con la policía, cómo había ido preso, cómo trabajaba para la policía. O sea, estas cuestiones, no solo como relatos, sino como capacitaciones, como armar, y al mismo tiempo no solo capacitaciones, armar desarrollos institucionales que permitan que eso pase, controles ciudadanos que permitan que eso ocurra, que después se mantenga en el tiempo. También se plantea cuáles son las propuestas, cuáles son los desafíos. Hubo y hay una serie importante de modificaciones en términos de reforma institucional. Con Raquel, el año pasado compartimos seminarios como este, dentro de la fuerza de seguridad, reflexionando sobre casos, sobre expropiación, había sido juzgado, condenado, que era la violencia institucional, haciendo talleres. Y en los talleres había de todo. Desde creer que era imposible que ellos hubieran hecho cometer un hecho de brutalidad como el caso del ahogamiento de Monti en el Riachuelo, hasta críticas a por qué había madres del pañuelo blanco y no había madres del pañuelo azul. O sea, son culturas que necesitan ser atravesadas, modificadas y al mismo tiempo promovidos espacios que necesitan ser promovidos para esta vida democrática. ¿Cuál me parece que es el principal desafío? Y por eso también cuando se gestionó
o visto también desde la sociedad civil y de la gestión, el lograr que tanto a nivel institucional, pero por la dificultad que tiene esto a veces de mantenerse a nivel institucional, que existan elementos sociales, alianzas sociales e institucionales que permitan sostener estos avances. Creo que un ejemplo muy importante en esa línea es el tema de la protesta social, la no represión de la protesta, y todo un debate cuando uno quiere modificarlo. Hay con la resistencia. Obviamente no hay política ni reforma que se sostenga sin actor, pero el actor único no puede ser aquel que está acá a cargo de esa burocracia. Porque de hecho, cuando se trata de modificar políticas represivas, la modificación del actor, o sea, lo que digo es, a ver, si se va a un caos, la policía con el S se modifica menos, pero no tendrá que lograr lo mismo en los términos de las otras propuestas, y que tengan un apoyo institucional y sobre todo social, sabiendo las resistencias institucionales que existen, un apoyo social, no digo masivo en todos los casos, pero lo que son redes de sostener políticas, redes que sostienen instituciones, espacios de crítica sobre ellos, espacios legislativos, espacios judiciales. Por eso también no hay reformas judiciales que sean o penitenciarias solas. Me parece que iniciativas como la PROCUBIN, la Procuración sobre la Violencia Institucional, es un elemento fundamental para sostener estas políticas al interior de las instituciones. Porque el Estado son diferentes aparatos que tienen redes, y las personas que además participan de esas redes tienen relaciones. Y esas relaciones permiten sostener políticas, cambiarlas. Y esto me parece que es el desafío fundamental al interior del aparato estatal, que no es monolítico, y al exterior, y también en el debate social, que tampoco es monolítico. En un seminario que se desarrolló hace 15 días sobre políticas de seguridad en Latinoamérica, la mayoría de los actores que conocían la región decían hay polos autoritarios que cada vez mantienen las políticas de ley y orden. Pero lo que se ha dado también en la democracia es el surgimiento de polos y lugares antirrepresivos que se oponen a esas políticas. Me parece que en ese sentido esta alianza, junto con otras alianzas, es fundamental. Y así como cuando la conocí a Raquel, cuando nos conocimos con Raquel hace 12 años, hacía pocos días que Rucao acusaba, el ministro Casanova acusaba al hijo de Raquel de haber muerto porque murieron 2 delincuentes, y entonces hubo que revertir eso y revertir sobreseguimientos, y hoy habla Raquel de hace pocos días una condena, después de tantos años recién, una condena firme por el asesinato de Mariana y de Darío, la preocupación de Raquel y de la mamá de Darío y de muchas organizaciones porque la condena fuera por la muerte de los dos, por el asesinato de los dos, y muestra que en estos tiempos eso avanza, se movió, o sea que la existencia de los profesores hace que las burocracias también se muevan. Me parece que el hecho de que yo creo que hace 10 años esto no hubiera sido posible, hace 10 años no hubiera sido posible, e inclusive no sé si hace 5 años era un trabajo como este, una campaña como este, aun cuando hubo otras campañas de otros grupos hace 10 y 20 años, pero con esta conformación no existía. Me parece que esto es alentador a plantear cuáles son las necesidades de los actores políticos que necesitan acompañar estas reformas institucionales, porque del Estado que hagamos también nosotros, desde adentro, desde afuera, en lugares que nos toquen con estas cuestiones. Es importante destacar y defender estas políticas. Muchas gracias. A continuación, el compañero Raúl Bajardegui, ex diputado de la Nación. Buenas tardes a todos y a todos, y en primer lugar expresar la enorme satisfacción de compartir estas reflexiones con ustedes, que para mí, en mi caso particular, por razones algunas de las cuales expresar después, tiene un valor estratégico para el mantenimiento de la democracia en la región. Pero antes que decirles eso, en realidad lo que yo les debería decir es el orgullo enorme que albergo en mi corazón en este momento por compartir con Raquel este panel. La verdad de las cosas es que la terrible estatura humana de Raquel, yo creo que todos conocemos,
el hecho de haberse puesto en la espalda la defensa de la muerte de 2 mártires, cuando lo normal hubiera debido ser, con seguridad, el resentimiento hacia la madre de quien había tenido la administración de cierta causalidad en el desarrollo del hecho terrible. Admiración enorme y agradecimiento por estar hoy con él. Yo, la verdad que, debo ser sincero, soluciones a estos problemas en realidad no tengo conscientemente ninguna. Lo que sí puedo es promover ciertas reflexiones que me parece que sí deben ser importantes a la hora de encontrar un camino común en esto que yo estaba diciendo hoy de mantener la democracia alternativa. A modo de esquema, en primer lugar, yo quisiera decir, porque hay mucha superchería en esto, ¿no? Hay conceptos de todo tipo, hay sabios y hay brujos, hechiceros y taúres, estafadores y santos, que hablan todos en esta Argentina, periodistas de los buenos y de los otros, sobre todo periodistas que hablan de estas cosas, algunos que saben mucho y que los seguimos todos los domingos, y otros que no saben absolutamente nada y que están a sueldo de cualquier interés que produzca raíz en la televisión. Entonces, con esa idea de elaborar un marco desde donde analizar este problema, lo primero que yo quisiera decir es que no siempre la humanidad vivió con un Estado como este que tenemos. No siempre. En realidad, 240, 250, 260, 270 años de edad, como tiene el Estado actual, el Estado moderno, en la historia de la humanidad, en la historia del gobierno de las sociedades de la humanidad, es un abrir y cerrar de ojos. Y este Estado se caracteriza y se distingue de cualquier otro por una cuestión central. El que ejerce el poder, ejerce el monopolio de la fuerza pública para sostener el orden que lo funda. Esto significa que las fuerzas de seguridad van a ser siempre necesarias. Siempre van a ser absolutamente necesarias y en realidad lo que nosotros debemos discutir es cómo se gobierna este Estado que ejerce el monopolio de la fuerza pública. Y en ese esquema, yo digo, nosotros podemos encontrar 2 grandes maneras de atender los intereses comunes. Una es la del Estado autoritario, que evidentemente en la historia siempre ha cerrado en defensa de privilegios y de intereses de minoría. Y otra, la del Estado democrático, que pretende ser un Estado no donde gobiernen todos, donde gobiernen la mayoría o los representantes de la mayoría, pero gobiernen para todos. Una gestión auténticamente democrática de este Estado moderno no puede prescindir de considerar que la seguridad es para todos y todas. No ha sido esa la experiencia histórica de nuestro país ni de la región. No ha sido esa en realidad, para decirlo con franqueza y con bastante responsabilidad, por cierto, desde las épocas de la conquista y la colonización, la línea constante que presidió la administración del castigo y la imposición del orden fue palos para los pobres, los indios, los mestizos, los gauchos, los inmigrantes que no venían de los países centrales de Europa. Y disciplina y laboriosidad. Disciplina para que no cuestionaran un orden de distribución de ventajas, beneficios y riqueza de vivir en el Estado absolutamente injusto, y productividad para que esto sirviera para que las dirigentes mejoraran sus acaudaladas rentas. Yo, como historiano, no puedo dejar de mencionar que ya en el año, fíjense ustedes, de 1750, un gobernador, pero no gobernadores como hoy, los gobernadores eran, antes del virreinato del Río de la Plata, las autoridades que directamente recibían la delegación de
la corona española, por delegación de la corona española, el poder de gobernar. Un gobernador de Buenos Aires que se llamó Andonaegui, y que hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que se llama Andonaegui, y este es un documento que certifica la ejecución de un verdadero genocidio. Dispuso exterminar a los indios charrúas en la provincia de Entre Ríos que molestaban. ¿Qué es lo que hacían los indios charrúas? Que eran sí violentos. ¿Qué es lo que hacían? Los indios charrúas se apropiaban de reyes de ganado mostrenco, que no era absolutamente de nadie, pero que los descendientes de los españoles, como habían traído las primeras vacas y los primeros caballos, lo reivindicaban para sí. Esta cuestión molestaba a los habitantes de la Bajada y a los habitantes de Santa Fe. La Bajada se llamaba mi pueblo, la ciudad de Paraná. Les molestaban, entonces le reclaman a Andonaegui, así como hoy reclaman algunos comerciantes, reclaman seguridades para poder trabajar tranquilo, y este señor Andonaegui arma una tropa verdaderamente feroz y aniquila a los indios charrúas. Quedaron algunos en Uruguay que después un gobierno democrático en Uruguay se encargó de exterminar. Pero vuelvo a mi Entre Ríos. Hay una colina, en una ciudad que tiene muchas colinas, que es Victoria, que está a 100 kilómetros de Paraná, la diputada lo conoce seguramente, es de mi provincia, que tiene una cruz y que recuerda esta matanza, la matanza de los indios charrúas. Y de ahí en adelante, y no debemos eximir de responsabilidad a la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, porque todo esto se realizaba con la aprobación expresa y escrita de la Iglesia Católica. Entonces uno dice, cuando uno ve cómo fue evolucionando esta cuestión de la seguridad en los gobiernos democráticos, que, fíjense ustedes, yo sé todo, creo que los que hemos leído esto sabemos que Hipólito Yrigoyen repudió íntimamente los fusilamientos de los crímenes, la masacre de los astilleros vacíos. Pero fue una policía gobernada por el primer gobierno democrático del siglo pasado la que realizó esta masacre. Y lo mismo pasó en Pueblo Bomba, en el Chaco, en 1947. Hablo de 1947, se lo digo desde mi más orgullosa identidad política, que es la del peronismo. Y esto siguió pasando y no hablemos. Hoy se hablaba de la Revolución Libertadora, de los fusilamientos, se habló de la masacre de los basurales de José León Suárez, pero yo prefiero referirme a las cosas que ocurrieron en gobiernos votados por el pueblo, gobiernos que hemos elegido todos nosotros. Todos sabemos lo que ocurrió, o a lo mejor casi todos. Sí, porque se tienen unos cuantos años. Todo esto. En el puente que cuando se produce el cambio entre el gobierno de Menem y el gobierno de la Alianza, en el puente que une, que vincula Resistencia con Corrientes, para que el interventor y fallecido de la ciudad de Corrientes aceptara el cargo, había un piquete que estaba tomado, hubo que desalojarlo, se apagaron las luces y con esas pistolas que llevamos en la media, ¿no es cierto?, que llevamos en el conseguir detrás de la media, tiramos y murieron dos argentinos, dos conciudadanos. En plena democracia, en el renacimiento de las esperanzas del cambio de los argentinos, de que había sido depositario el gobierno de la Alianza, debuta de esa manera. No hablemos, por supuesto, no hablemos de los casos de Costec y Santillán, ¿no es cierto? No hablemos porque también se produce en un momento de, dependencia de autoridades democráticas, pero un momento de esperanza de los argentinos de salir de esa época difícil. Yo les cuento que en mi provincia, en Entre Ríos, porque en todas partes se fusionaban, ¿no? Y las nuestras son más difíciles de saborear. A fines del año 2001, la policía, en los terribles acontecimientos de diciembre, ¿no es cierto?, del 2001, la policía persigue a argentinos, ciudadanos, entrerrianos, que habían querido avanzar y saquear un supermercado, disparando a la gente con los changos, con las cosas que habían sacado de allí. Y la policía les hace fuego, dispara sobre ellos.
y dispara a su fuego sobre una niña de 9, 10 años, no sé, por ahí, y le da muerte. Y el gobernador y el gobierno que había votado el pueblo entrerriano a eso de las 10 de la noche felicita a la policía por la forma en que había defendido el interés común, la propiedad privada y el orden público. Entonces, a ver, sinceramente podría seguir, yo resisto la tentación de comparar esa policía del año 2001, cobraba sueldos miserables en un bono que se llamó el federal, que no tenía mucho menos valor que el bono derrocado en la provincia de Buenos Aires, mucho menos valor. Cobraba con 2 y hasta 3 meses de atraso su sueldo. No obstante, tiraron en contra de la gente que, desesperada por la situación social terrible, había incurrido, ¿no es cierto?, en esta tentativa de saquear un supermercado. Sin embargo, en diciembre del año pasado, con un gobierno muchísimo más democrático que aquel, muchísimo más comprometido con los intereses nacionales y populares que aquel, que pagaba los sueldos y paga los sueldos puntualmente, se sublevó. Fíjense ustedes, qué cosa. Cuando la policía cobraba mal, aceptaba las órdenes del despotismo del gobernador de aquella época, porque cuando cobraba puntualmente, porque eran sueldos bajos y hay que reconocerlo. Esto va a ser quizá materia de una pequeña propuesta que, para cumplir con la exigencia del temario que voy a hacer al final, no solamente se acuartelaron. Yo me resisto a decir que se acuartelan, porque cuarteles tienen las Fuerzas Armadas, ellos no quieren cuarteles, pero bueno, se acuartelaron. Sin cuarteles se acuartelaron, lo que en realidad está traduciendo una decisión de alzarse en contra del gobierno democrático de la provincia, claro. Y algunos de ellos, unos cuantos de ellos, promovieron el saqueo, donde murió incluso un entrerriano, de algunos supermercados en la ciudad de Concordia. Hoy hay 23 de ellos que están detenidos, imputados del delito de sedición. Pero digo, la comparación nos tiene que llamar la atención, la comparación nos tiene que hacer ver que no es el hecho de ganar elecciones lo que nos va a resolver los problemas de una verdadera seguridad democrática. El periodista y compañero Mario Bueno. Dos afirmaciones contradictorias solo para empezar. La primera, que estoy profundamente agradecido de que se me haya invitado a este lugar, a este espacio, que lo elogiar específicamente. La segunda es cuando los organizadores me dijeron que viniera a esta mesa con las personas que estaban practicadas, las cuales algunas por razones objetivas no pudieron venir, yo planteé seriamente que me parecía que estaba un poco de más. Lo decía en serio, ¿por qué? Porque en un terreno de propuestas, ¿qué puedo decir yo que no hayan propuesto a Palmieri, a Janiani, Marcelo Saín, de quien yo me magisteo abiertamente y no tengo mucho más? Y se me insistió, acepté, entonces me hago cargo, y una vez acá me encuentro con que había pensado algún eje de relato que por ahí las propias exposiciones que se hicieron en la mesa me hacen cambiar. Entonces, primera cuestión, algo diré, no entraré en terreno de propuestas porque no soy quien. Creo en cierto sentido, por otro lado, las que se han formulado acá me parecen subjetivas e interesantes. Creo también que bastante se ha hecho en terreno de las propuestas. O sea, mi impresión no es que falte, mi primera impresión rústica, mi impresión de periodista que mira los hechos a esta altura con un cierto tiempo histórico. Hace un rato que estoy haciendo esto. No nací periodista, ni soy periodista de siempre, hice otras cosas en la vida, entre otras, militar políticamente. Pero hace un ratito que estoy en esto, digamos, un poco metido, 20 años. No es tanto en mi vida, menos de un tercio, lamentablemente, pero por otro lado ya es un lapso. En este lapso, tal vez mi primera observación, la primera es, mi punto, lo que yo diría muy velozmente en un ámbito de esta naturaleza es, si a mí me parece que qué debe decirse al ejecutivo, más que al ejecutivo, a los ejecutivos, como se dijo muy bien por acá, a los poderes ejecutivos, a los poderes políticos, nacionales y provinciales, porque son temas que afectan a todos, siendo que la nación marca un rumbo y un techo. La nación es, lo hablamos con Gustavo recién, lo decía,
la nación marca una direccionalidad y en algún sentido los estándares nacionales son techo en la Argentina. Esto no quiere decir que en una provincia no haya una legislación mejor en tal o cual cosa, estamos hablando en términos generales. La nación es referencia, es el techo, y en esta etapa, en estos 10 años, más. Y de hecho, esta es mi parecer. En ese aspecto uno podría decir que no ya que propuesta de reforma, sino qué es lo que piensa uno que es tal vez el talón de Aquiles más marcado de los poderes públicos, de los poderes políticos, de los distintos ejecutivos frente a esta cuestión. Me parece precisamente resignar el mando público de las fuerzas de seguridad, resignar el control político de las fuerzas de seguridad, resignar el mando, que por otra parte, aclaro, yo no soy militar, no lo he sido nunca, me queda un poco mal, militar, lo diré casi injustamente, por un tema de formación y de historia personal, que no es justo casi, ¿no? Inclusive no es justo ciertamente por la generación que viene ahora, digo, tengo un rechazo que viene de la vida, de mi historia, de los compañeros que murieron, ¿no? Es decir, lejos. No tiene por qué ser nada esto, no es una regla de referencia, ni culpo a mis hijos, ni creo que esté bueno que yo lo haga, me sabe. Es un reflectito. Pero las Fuerzas Armadas responden a directivas, son esencialmente jerárquicas. Y entonces, si el poder político resigna el espacio del mando, el poder político está dejando algo vacío que está sujeto a la lógica de la fuerza de seguridad, que evidentemente, de nuevo, no todos, no la mayoría, no sé qué. No quiero hablar de mayoría, de minoría, de porcentaje. Hay tendencias autoritarias importantes en la fuerza de seguridad, hay sectores de referencia altos habituados a estereotipar a los pibes, a discriminar, a matar, a golpear, a castigar, en suma, a cometer una serie de hechos ilegales y autojustificarse y autoprotegerse. ¿Se escucha bien o no? No sé cómo. Sí. Yo escucho otra cosa. No, pero tiene otro lado, no hay problema. Entonces, el control político, el hecho de resignar el control político, el hecho de resignar el mando son las cuestiones más graves. En términos políticos diré, y espero que se entienda lo que digo, en estos asuntos, que algunos políticos marcadamente de derecha coincidan con los criterios de la fuerza de seguridad es un problema grave, pero es un problema, también es un problema intrínseco a la democracia, y uno puede decir, bueno, me han dicho, la derecha está para montar, está para eso, y tal vez yo creo que en algún sentido, con ellos hay una disputa política, disputa por el sentido común, disputa por los espacios, disputa por la legitimidad democrática, disputa en las elecciones. Pero a la vez uno con ellos no puede hacerse grandes ilusiones, en algún sentido no se puede esperar tanto. Me parece que más preocupante, si se entiende lo que quiero decir, el esquema de resignación que han tenido muchos gobiernos, no de los peores, o muchos gobernantes, no de los peores, con una hipótesis que en general ha acompañado con distintas variables a muchos gobiernos, que es la de negociar la gobernabilidad de determinados delitos con la fuerza de seguridad para obtener cierto tipo de paz social. Yo te dejo el choreo, yo te dejo la quiniela, yo te dejo esto, vos no me liberás zonas, la prostitución no es tanto problema, qué sé yo. Esto yo lo he escuchado, esto sí, digo, como militante político que fui, que era, por ahí tenía menos acceso a ciertos intereses que lo que tengo ahora como periodista, pero algunos de ellos. Como militante político que fui, y como periodista que soy hace 20 años, esto hace 20 años se decía más abiertamente, se reconocía más, un poquito, entre amigos, en la intimidad, no problema. Nosotros con la policía arreglamos porque le dejamos a ellos, no ellos hacen algunas macanas en la calle, pero determinados rangos de delito ellos lo limitan, y entonces los ciudadanos están contentos porque en definitiva un poco de criminal hay, un poco de prostitución hay, un poco de recaudación ilegal hay, se aprietan a 2 o 3 chorros en la calle, no es asunto mío, ¿no? Y se consigue lo otro. Ahora ya no se dice tanto, porque esto ha sido denunciado, pero esto tiene que ver con algo de lo que dijo Gustavo, como se fueron acumulando saberes, discusiones, polémicas, etcétera, críticas, acusaciones, y esto ya no se puede decir ni siquiera, ni siquiera a media voz en un pasillo. Pero a la vez, la hipótesis se ha sostenido en gobiernos muy variados, porque uno podría, y yo creo, y yo con todo respeto inclusive, pero yo creo que el caso de Santa Fe es un ejemplo acabado de esto, en el sentido de una fuerza política con una tradición respetable, digamos, con una tradición republicana, más o menos innegable, que más o menos, entiendo yo, en un punto hace
y ojo, no estoy haciendo un diagnóstico de una situación que no conozco, pero de nuevo, mirado en helicóptero, tal vez hizo algo parecido a lo que hicieron muchas otras fuerzas políticas, porque entendió que era mucho más difícil meterse, confrontar y demás, en algo que también tiene que entenderse, y que es difícil, que es el día a día de la seguridad, que es un día a día muy cruel, y el temor que tienen todos los gobernantes de que me tiren un muerto en medio del camino y me generen una interferencia con todas las cuestiones de gobierno. Lo que uno podría decirle con el mayor respeto a todos los dirigentes políticos, sobre todo los que están a cargo del Ejecutivo, que por algo han llegado ahí en una política muy competitiva como la Argentina, es ese mecanismo, aparte de perverso, es francamente inútil, o es francamente disfuncional. O sea, hace años en todo el territorio de Argentina y que en la mayoría de las provincias con eso no se consigue el planteo mezquino que se quiere conseguir. No estoy diciendo solamente está mal negociar delito grande por delito chico, porque esto no es un sistema, este no es el sistema constitucional, pero te dice otra cosa, en ese negocio vas a perder, porque te van a comer el delito grande y el delito chico. Y esto es parte de la cuestión que pasa, y esto es lo que uno primero ve. Segunda cuestión, que también nos lleva a un terreno más amplio. Cuando todas las prácticas de violencia, discriminación, gatillo fácil, prepotencia con los jóvenes, asedio, acoso, tienen una lógica cultural que va mucho más allá de las agencias de seguridad. Tema, no quiero, eso sí lo decidí entrar y lo voy a mantener, no quiero hacer mucho eje en lo que hacen los medios con estas cuestiones, pero algo uno se puede preguntar si los medios en estos casos son los grandes creadores del sentido común, o si son simplemente transigentes o negociadores con un sentido común que existe, tema para el cual no tengo una respuesta absoluta, porque no la hay, son cuestiones dinámicas y dialécticas, pero uno podría decir la discriminación que se ejercita en las fuerzas de seguridad, el asedio, la falta de respeto, la idea básica de desigualdad social que trasuntan todas sus prácticas, no le es exclusiva ni es tan minoritaria como para pertenecer a cuerpos armados. O sea, tiene un grado de difusión y de transigencia social que tampoco me diré y que no soy quien, pero que existe. Es más, cuando escuchaba la formidable la insuperable presentación de Raquel, y ya mencionaba una serie de episodios tremendos que están ocurriendo en este tiempo, y que yo por ahí arriba alguno digo, bueno, los amotinamientos policiales, el levantamiento de gendarmería, los linchamientos, la campaña por el servicio militar obligatorio, uno ve una proliferación de vuelitos de la serpiente que le hacen pensar, a veces un poco estáticamente, el partido está perdido o estamos perdiendo el partido. Con el tiempo uno aprende a pensar que en realidad uno no está jugando un partido, sino una especie de disputa histórica que reconoce sinuosidades, digamos, momentos, ciertas variaciones, momentos en los cuales parece haber avances o retrocesos, y que en general las fotografías son engañosas respecto a los procesos. ¿No? Es decir, por ahí uno marca esa reunión, reconozco como persona que nació en un barrio porteño, en un hogar de clase media, y por ahí después algo más violeto, me estremece ver conducta de ciudadanos que patean a una persona desmayada en el piso, ¿no? Es decir, esto suscita, uno dice, bueno, ¿cuál es el sentimiento, cuál es la lógica y demás? Y a la vez el estremecimiento se vuelve doble cuando eso se encuentra en niveles de aprobación ciudadana y mediática importantes, o cuando la desaprobación tiene un cachito, dice rápidamente que está mal y luego mete un pelo de 400 pájaros. ¿No? No, estoy de acuerdo, entonces para esto, pero esto. Con lo cual, la parte del pelo dura 2 horas, digamos, y la parte del repudio específico dura 2 minutos, lo pasamos lo más rápido posible, sacamos el sombrero de la corrección política y nos vamos a lo que queremos. Entonces, lo que percibe uno es que hay siempre que la tensión, que la forma de obrar de las fuerzas policiales, el perverso ejercicio de lo que se llama violencia legítima. La otra vez leí son conductas que son espejos de apoyos sociales, de valoraciones sociales o de valoraciones políticas que existen por ahí y que le dan un grado de robustez o de solidez
que no tendrían si estuvieran estrictamente solos. La otra vez leía un comentario de un sociólogo que estimo mucho, que trabaja mucho con sectores populares, que se llama Denis Merkel, y Denis decía, en la Argentina, y no me pareció un mal planteo, se ha resuelto el tema del monopolio de la violencia legítima, pero no del uso legal de la violencia legítima. O sea, la violencia legítima es utilizada en forma ilegal. O sea, lo que es legítimo es, en términos generales, que las fuerzas de seguridad congreguen, monopolicen, articulen ese poder. Pero la forma en que lo hacen, estamos habituados a eso. Estamos habituados a eso y en ese sentido, creo, se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que uno ve en estos aspectos? Uno ve lo que decía Gustavo, a mí me gusta tirar esa raya que se tira para atrás. ¿Cuánto se podía hacer hace 10 años? ¿Cuánto se podía hacer 20? ¿Cuánto se podía hacer hace 30? En ese sentido soy tendencial, no digo optimista, pero veo avance, veo reconocimiento, veo, por ejemplo, la presencia de los familiares de la víctima que cada vez que han venido teniendo desde siempre capacidad de exposición, una capacidad de reconocimiento del otro, un temple para no acudir a la vendetta, al resentimiento o inclusive al ensimismamiento, decir, bueno, yo me quedo, ya está, yo no pego, yo no mato, peor, yo me quedo reducido al dolor y a todo eso. Son reacciones humanísimas todas y que muchas han habido socialmente en la Argentina y otras, y esto me parece que son datos súper importantes de todo lo que se ha venido consiguiendo, de lo cual ámbitos como este, con lo cual muchos de los que estamos acá nos reconocemos o nos reencontramos, porque esto también es bastante habitual, son también una expresión saludable y a la vez insuficiente. Me importa, me pesa mucho los temas culturales y los temas institucionales mezclados. Yo creo, podría hablar ahora de las violaciones que cometen todos, podemos hablar ahora de las violaciones que cometen los cuerpos policiales, pero me parece que la decisión de las autoridades políticas y las autoridades judiciales son muy fuertes y son muy graves. Me parece que es imposible no hacer centro en ellas para entender lo que pasa. Y creo que en ellas hay un núcleo, por supuesto no absoluto, por supuesto no unánime, por supuesto no monocorde, pero hay núcleos importantes, rígidos, de no reconocimiento del otro, de no aceptación de que todos somos iguales, a pesar de las crueles circunstancias con que nos enfrenta en la vida. Permítame que les cuente una anécdota, tengo que empezar a contarle dos para aliviar un poco, porque si no estoy insoportable. La otra vez se reporteamos en mi programa de radio, la reporté Línea Causa, básicamente en realidad yo, pero a la que fue presidenta del primer juicio por jurado, el primer juicio por jurado que se hizo en la provincia de Merkel. Juicio criminal, la presidenta era una mujer de 25 años, madre de dos pibes, ama de casa. Esta chica, ¿cómo fue elegida presidenta del jurado? Por su padre. No, es decir, el jurado deliberó y la eligió presidente. ¿Por qué la habrá elegido? Seguramente habrá tenido, imagina uno, esta cosa representatividad, algunas dotes o alguna capacidad, alguna calidad, una chica tan viva, diría yo, que pudo hacer. ¿Qué es lo que nos contó ella? Que a mí me conmovió, me interesó y me interpeló. Ella dijo, yo veía ahí, le contaba sus percepciones, y uno podía decir, hizo algunas que por ahí en un juez profesional, A, no pensaría, B, no diría por una serie de cuidados, y yo tengo que, pero lo que más temo no es que no lo diga, porque por ahí eso afecta la imparcialidad, el prejuicio, el prejuzgamiento y cosas acá, sino que no pensaría. Ella dijo, vi dos familias. Vi la familia de la víctima, había sido un homicidio, un chico joven cometido supuestamente por otro pibe también muy joven. Y ahí vi dos familias. Y yo me dije, lo que nosotros reservamos va a destruir o va a golpear mucho a una de las dos familias. Y esto no lo podemos evitar. Una de las dos familias se va a retirar dolida, golpeada, mal, por lo que nosotros hacemos. Y en algún momento dijo, miré al acusado, lo vi tan joven y lo vi tan chico, y el jurado decidió por ella misma condenarlo. Decidió que el chico era culpable y impuso una condena
obviamente cuya determinación quedaría a cargo del pueblo. Lo que me impresionó es que ya vio a todos como pares. Lo que me impresionó valorativamente es que en ese ejercicio ciudadano del poder judicial, ella vio a todos como pares y vio el cruel ejercicio de la decisión que era o condeno y sufre la familia del condenado, o absuelvo y sufre la familia víctima que está convencida de que ese abusado ha sido culpable. Piensan así muchos de los que están en lugares institucionales en Argentina y muy especialmente en el Poder Judicial. Después de haber caminado un poco, después de haber recorrido un poco, digo, muchos sí y muchos no. No digo nada tampoco, nada blanco ni negro, no será lo mío, pero hay algo de eso, hay algo de estigmatizador y discriminador en todos los criterios sociales. Y también yo creo que es mucho pedir, o es demasiado pedir a las fuerzas de seguridad en las que no creo y en las que no confío y a las que no acudiría yo como ciudadano. A mí me han robado 800.000 pasacasetes como cualquier. Yo ni voy a ver, porque no me importa, prefiero no ir. Prefiero que yo soy un ciudadano de clase media, como sopa, soy respetable, soy abogado, si me pongo un saco hasta tengo aspecto de abogado, digo, y hasta si quiero algo como abogado, cuando me lo quiero plantear. Y sin embargo uno lo siente, pero no, en definitiva, la lucha contra la discriminación, contra los estereotipos, contra todo eso que es una profunda lucha social y una profunda disputa social, en la cual, de nuevo, yo no sé cómo va el partido irá como el partido, pero ahí también, y ahí aparecen también otras cuestiones. Primero, el poder político adelante, el poder político asumiendo su carga y el poder político asumiendo también la complejidad de gobernar, es muy complejo, las dificultades que hay y también algunas cuestiones que vinculadas a la seguridad, tampoco diría algo absolutamente lineal o absolutamente enfocado, pero trataré de hacerme entender. Por un lado, comprendo a aquellos que dicen hay temas que no hay que dejarle a la derecha. Eso es cierto, en algún sentido general. Es cierto, por ejemplo, el tema de seguridad urbana, el tema de delito violento, delito contra la propiedad, inclusive que uno puede considerar que no son los más graves, porque de todas formas afectan a la vida cotidiana, sobre todo aquella persona que tiene poco y que todos esos delitos motiven reacciones sociales y búsqueda de tutela importante y que no se puede, en lugares de gobierno, en lugares del Poder Judicial, menospreciar esas demandas, no tomarlas de alguna forma y no pensar, por hablar en términos estrictamente punitivos, que aquellos que cometen esos delitos no deban ser investigados y eventualmente sancionados. Dejemos de lado los mundos de las sanciones, pero digamos, una sociedad que funciona, investiga los delitos, cierra las causas en un lapso breve y eventualmente condena de acuerdo a una serie de criterios que obviamente deben estar tabulados. Pero después de eso, o dentro de eso, hay algunos temas que sí se deben pegar a la derecha porque son inherentes y porque no hay forma de tomar. O sea, la discriminación, o sea, el gatillo fácil, el uso o no del gatillo fácil, no puede entrar en discusión. O sea, hay temas que son, la democracia es un espacio de debate y un espacio de tensión. Ahora hay temas, especialmente de derechos humanos, que son temas, se me permite la expresión y se entiende que digo, dogmáticos. O sea, hay temas en los que no se puede estar más o menos a favor de la pena de muerte, o más o menos a favor de la discriminación, o más o menos a favor de la estigmatización porque el vecino de acá a la vuelta está a favor, o porque el 70% de la gente, según una encuesta, seguramente mala esta mañana, dice eso. Hay puntos que son innegociables. Y en estos puntos innegociables, sencillamente, digo, si la cuestión es, vamos a poner en juicio de valor la pena de muerte, vamos a poner en valor si los ciudadanos pueden aporrear hasta matar a un pibe en la calle porque es motochorro, suponiendo que sea motochorro, pero no importa, digo, decidir en juicio sumar porque es motochorro, esa discusión, aunque uno esté en minoría, clava la bandera y ahí se queda. No estoy diciendo de nuevo que todo lo que esté vinculado a seguridad urbana sea esa cuestión, pero digo, hay algunos núcleos sólidos que se deben defender, aunque uno esté en minoría. La batalla por los derechos humanos en la Argentina fue eso en algún momento también. Había un punto, memoria, había un aspecto de memoria, ¿verdad?, de justicia que no se podía negociar. ¿Qué tal fueron, cómo fueron los gobiernos, cómo fueron las mayorías? Habría que hacer la cuenta, no quiero hacerlo ahora, no importa, se fue terminando el sentido común y se fue cambiando. Pero lo cierto es que en algún núcleo no se podía entregar. Y en esto creo que también, en este tema, en definitiva son derechos humanos. Son
esos son derechos humanos en democracia que se violan, y son derechos humanos porque solo el Estado, en definitiva, los derechos humanos en este punto no se pueden negociar. Y termino con una pequeña anécdota para aliviar también y para crear como una... así me acordé ahora por cualquier cosa. Pero mira, cuando mis hijos, ellas son tan grandes que me acuerdo que más los dos hijos varones de mi sangre, tienen 30 y pico de años, digamos tenían 10 y 12, o sea, más o menos, o algo así, yo los llevaba a la cancha. Yo había inventado un juego con ellos, que era cuando pasábamos los retenes policiales, yo decía, yo sé ser capaz de hacer que los policías no lo palpen. O sea, yo decía, a mí no me van a palpar. ¿Cómo hacía yo que no me palparan? Ponía cara de persona blanca. No me decía, ¿qué hacía yo? Ponía cara, yo sabía, porque al fin y al cabo uno sabe un poco, coqueteaba un poco, alguna vez uno me palpó, pero estadísticamente me salió bien. Yo ponía cara de ciudadano, abría, me ofrecía y demostraba, aparte que era un ciudadano insospechado, que era blanquito a morir y tenía una pila, y entonces los policías me dejaban pasar, daban mi enorme respetabilidad. ¿Qué estaba trabajando yo? Con el estereotipo al revés. Este no es morocho, este no es peligroso, este es blanquito, este es un propietario, cosas que son todas, por otra parte, ciertas las posturas que uno pueda tener o dejar de tener. Con el tiempo les conté a mis hijos algo más, que creo que entendieron. Con el tiempo les expliqué el truco, digamos, ¿no? O sea, es decir, cuando uno tenía 10 años lo hacía para que me decían que yo era un vivo, ¿no? Con el tiempo cuando se dieron cuenta que no lo soy, digamos, bueno, les expliqué cuál era el truco. Y con el tiempo les expliqué algo más, que me parece que está a raíz de todo lo que hablamos, y es una cosa compleja que habla de la grandeza y las dificultades de la Argentina, de lo que nos apasiona de este país y nos enorgullece, y también de lo que nos preocupa y nos abruma, que es yo soy segunda generación de argentino, mis abuelos eran rusos en la doble acepción del término, o sea, venían de Rusia y eran judíos, ¿no? O sea, amablemente o no, a los paisanos, y eran patrias en su país, y vinieron acá, y acá se dijo, para ser discriminados, golpeados eventualmente por la policía si no se enfrentaban, que no era el caso de mis abuelos, que por ahí eran muy dóciles, y demás terminaron para ser discriminados, llegaron pobres, llegaron sin saber el idioma castellano, y si yo puedo tener esa patria, es por un fenómeno de inclusión social obvio, en el cual incidió la escuela pública en la que se formó mi viejo, la universidad pública en la que mi viejo, como inmigrante de primera generación, se recibió de abogado, y los colegios públicos y universitarios los cumplimos desde entonces todos los Weinfeld y allá para acá. Yo digo, si hay algo en la historia de los Weinfeld es River Plate, lamentablemente, y la universidad pública y la educación pública. Y esto es lo que a mí es lo que me transforma a mí de un ruso débil, ¿no? En un ciudadano respetable al que la policía ni siquiera sospecha. Lo que me transforma es mi ilusión. Lo que me transforma es en definitiva el ascenso social que fue matriz en la Argentina. Lo que me transforma es la noble igualdad de lo que habla el himno nacional, que siempre procuramos, por la que muchos se batallan, y ámbitos como este también lo hacen, y que por la que por otra parte nunca terminamos de conseguir o alcanzar. Gracias por la atención.